Tome su lugar y vamos a meditar en el tema Elías y los profetas de Baal. ¿Cuánto lo pueden decir conmigo? Elías y los profetas de Baal. Muy bien. En la semana pasada, el jueves pasado, vimos cómo Elías tuvo un encuentro con Acab, el rey, y Acab se siente como la víctima, como el agredido en toda esta situación, y le dice a Elías: tú eres el que turba a Israel. Elías le responde: no soy yo, eres tú y tu casa, tu familia son los que han turbado a Israel al darle la espalda a Dios. Y el encuentro que tuvo el profeta Elías con el rey Acab da como resultado organizar una confrontación entre los profetas de Baal y Elías, el profeta de Dios. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que Jezabel, quien era la, vamos a decir, profeta o evangelista, mejor dicho, del culto a Baal, había hecho un trabajo arduo por destruir el culto a Jehová. Y ella había ordenado asesinar a todos los profetas, a todo sacerdote de Jehová. Sin embargo, cuando Elías se encuentra con el rey Acab, no le pudo hacer ningún daño. Tanto Acab como Jezabel no le pudieron hacer daños a Elías, aunque estaban muy deseosos de hacerlo. Vimos la semana pasada que el rey Acab había viajado incluso al extranjero buscando al profeta Elías, no para saludarlo, sino para matarlo. Pero cuando estaba frente a él, Acab no pudo tocar un solo cabello del profeta, porque tenía las manos atadas. Dios estaba con el profeta Elías. Amén. Dios estaba guardando al profeta Elías. Y entonces, hermanos, entendemos que toda hueste de maldad, todo demonio, que el Señor los reprenda, no tienen ninguna potestad sobre nosotros, a menos que Dios lo permita. Y si Él lo permite es porque tiene un propósito, ¿verdad? Entonces leemos en Lucas capítulo 10 y versículo 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y dice, y nada os dañará. Amén. Y esa promesa es para nosotros. Amén. Entonces quiero enfatizar eso, que tanto Acab como Jezabel, su misión, su propósito era destruir a todo siervo de Jehová. Ellos se habían propuesto eso, y eliminar el culto a Jehová. Y si hubieran tenido la oportunidad, ellos hubieran asesinado al profeta Elías, pero no pudieron. Entonces, tenemos que entender algo, hermanos. Tenemos que entender algo, porque el hecho de que Elías fuera a buscar al rey Acab era una manifestación grande de su fe. Amén. El hecho de que Elías fuera a hablar con el rey Acab demuestra una gran fe de parte del profeta Elías, porque miren, hermanos, Elías no era tonto, no era imprudente como para ir a confrontar a Acab si Dios no se lo había ordenado. Amén. O sea, sí, Elías era siervo de Dios y tenía respaldo de Dios, pero Elías no hacía nada que Dios no se lo ordenara. Entonces él no se la llevaba de valiente, ¿verdad? Yo soy siervo de Dios y voy a confrontar al profeta Acab. No. Si Elías hacía eso, estaba haciendo algo que no estaba dentro del propósito de Dios, y sí corría el riesgo de que lo matara Acab. Entonces, Elías no era tan tonto ni tampoco imprudente
como para confrontar a Acab sin que Dios se lo ordenara, pero tampoco Elías era tan cobarde como para rehusarse a obedecer la orden de Dios. Amén. Entonces, estos son dos aspectos que nosotros tenemos que considerar en nuestra vida. Por una parte, hermanos, nosotros no podemos actuar, hacer cosas por nuestra propia cuenta sin la voluntad de Dios, porque eso no es actuar en fe, eso es actuar imprudentemente. Pero por otro lado, si Dios nos manda a hacer algo, no seamos tan cobardes como para no hacerlo por miedo. Hace muchos años leí un libro quizá ustedes escucharon alguna vez del pastor Paul Yonggi Cho, pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur. Y en ese libro él hablaba acerca de unas hermanas que iban a ir a evangelizar a un pueblo. Pero para llegar a ese pueblo había que cruzar un río y el día anterior había caído una tormenta muy fuerte, de tal manera que el río se llevó el puente y no había cómo pasar a otro lado. Entonces estas hermanas dijeron: bueno, si Pedro pudo caminar sobre el agua, nosotros también. Entonces el río estaba muy caudaloso, el río estaba muy bravo y ellas empezaron a meterse al río, esperando caminar sobre las aguas. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando llegaron a lo fuerte de la corriente, el río las arrastró y aparecieron sus cadáveres río abajo. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque miren, actuar en fe no es hacer cosas imprudentes. Amén. Yo no sé si usted me está escuchando. Actuar en fe no es hacer cosas imprudentes. Actuar en fe no es salir de noche en una calle peligrosa si no hay necesidad. Amén. Si no hay necesidad. Porque incluso la Biblia dice: el justo ve el mal y se aparta, ¿va? Entonces continuamos. Elías pide al rey que congregue al pueblo en el monte Carmelo y convoque a los 450 profetas de Baal. Pero escúchenme, hermanos, en la adoración pagana ellos no tenían un solo Dios, ellos tenían muchos dioses. Algo muy parecido ahora con la adoración a los santos, ¿verdad? No había un solo Dios, pero Baal para ellos era el Dios supremo, era el padre de los dioses, era el señor de los dioses. Pero como ellos humanizaban mucho a sus dioses, y vamos a ver un poquito más adelante de esto, Baal tenía una esposa, y la esposa de Baal era Asera. De manera que cuando le rendían culto a Baal, también había que rendirle culto a la esposa de Baal, que era Asera. Entonces por eso dice ahí en la Biblia que el profeta Elías convoca a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Asera. Y dice que eran alimentados por Jezabel. Entonces vemos que Jezabel tenía mucha influencia, mucho dominio en el reino, porque ella contaba con recursos propios. Ya no le estaba pidiendo a su esposo el rey recursos para organizar todo ese culto pagano que había en Israel. Pero cuando Elías le dice al rey: convoca a la gente, Acab no tiene otro remedio que obedecer, y se lleva a cabo este encuentro entre los profetas de Baal y el profeta de Jehová. Todo esto, hermanos, tenemos que irlo tomando en cuenta que es dentro del propósito de Dios. Amén. Es muy importante que nosotros consideremos esto. Elías no estaba convocando a los profetas de Baal porque tenía una corazonada, porque lo sentía, como muchos ahora, todo es sentir, o porque quería retar a Dios. No, Elías estaba haciendo todo esto porque Dios se lo había ordenado, y todo tenía un propósito. Amén.
era un profeta que se sujetaba a la voluntad de Dios. Y esa es la fe que tenía el profeta Elías. Escúcheme bien, la fe del profeta Elías se sujetaba al propósito de Dios y no a deseos personales. Yo no sé si usted me está entendiendo eso. Espero que usted me entienda, porque esto nos va a ayudar a nosotros mucho en nuestra fe. La fe de Elías se sujetaba, o mejor dicho, la fe de Elías se movía en el propósito de Dios, no en deseos personales. Porque muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que tener fe es pedir un gusto personal esperando que Dios nos lo conceda. Y pensamos que eso es fe. Yo quiero esto, y yo quiero esto, y parecemos niños berrinchudos, y yo quiero esto, y yo quiero tener fe para que Dios me dé eso, como que si Dios fuera un pozo de los deseos o algo parecido, un amuleto, que si yo creo, Dios me lo va a dar. El patojo se cuelga de una patoja y dice: dámela, Señor, porque yo la quiero, y dámela, Señor, porque yo la quiero, y pastor, ¿cómo puedo tener fe para que Dios me dé a la María? Eso no es fe, hermanos. Fe es hacer las cosas en el propósito de Dios. Y por eso es necesario conocer el propósito de Dios. Amén. Entonces dice el versículo 21: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, antes de que se llevara a cabo esta confrontación, Elías exhorta al pueblo. Ahora, Dios estaba provocando todo este enfrentamiento con el propósito de manifestar su gloria a su pueblo Israel, para que ellos se volvieran a Él. Amén. Que el pueblo se volviera a Dios. Por eso digo, todo esto estaba sucediendo dentro de un propósito, no estaba sucediendo por gusto. Dios quería manifestar su gloria a su pueblo para que el pueblo de Israel se volviera nuevamente a Jehová. Y el profeta le dice a los israelitas: tomen una decisión. Ellos estaban indecisos entre Baal y Jehová. ¿Será que Jehová es Dios o será que Baal es Dios? Y estaban aquí que caminaban para acá: no, mejor me regreso, mejor Jehová, no, mejor Baal. Y querían tener, así miren, hermanos, como estoy yo, con los dos pies así, uno del lado de Jehová y otro del lado de Baal. Y eso no es posible. Entonces el profeta le dice: tomen una decisión, decídanse, y la decisión que ustedes tienen que tener es radical. ¿Hasta cuándo ustedes van a claudicar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si creen que Baal es Dios, síganlo a él. Pero hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión, hermanos. Si Dios, o si Jehová es Dios, pues decidámonos por Él en espíritu, alma y cuerpo, con todo nuestro ser, no a medias. No a medias, hermanos, no sirve. Porque a medias es como que si no estuviéramos con Él. El apóstol Santiago lo dice: el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Amén? Entonces no se puede ser amigo de Dios y querer ser amigo del mundo a la vez. Y esa confrontación Israel había tenido muchos años atrás, unos quizás 600 o 700 años atrás, cuando Josué los confronta en Josué capítulo 24, versículo 15, un texto bastante conocido. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Les pone la opción, ¿verdad?
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomar una decisión. Tomen una decisión. ¿Qué quieren hacer? ¿Servir a Dios o servir al mundo? ¿Servir a Dios o servir a las riquezas? Porque miren, hermano, la agitación del mundo hoy día nos arrastra a dividir nuestro corazón entre Dios y las cosas materiales, entre Dios y las demás cosas. De manera que hay algunos que se dicen llamar cristianos que tienen a Dios como última de sus prioridades. Si hay tiempo, voy a buscarle a Dios. Si hay tiempo. Pero si no hay tiempo, es más importante mi negocio, es más importante mi trabajo, son más importantes mis estudios, es más importante mi familia, más importante mis amigos, más importante mi deporte, más importante mi novela, mi programa. Si hay tiempo, voy a buscarle a Dios. Y Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Entonces se dicen ser cristianos y a Dios lo dejan de último. Usan a Dios solo como un amuleto para que Dios los bendiga. No vienen a la iglesia, pero Dios bendice mi negocio, bendice mi trabajo, bendíceme, Señor. Y cuando tenemos la oportunidad de servir a Dios, no porque estoy ocupado. Entonces Dios nos llama a tomar una decisión. Hoy día debemos tomar esa decisión: servir a Dios o las riquezas. ¿Ha leído usted Mateo 6:24? Yo imagino que sí. Ninguno puede servir a dos señores, dice, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. ¿Quién es la prioridad en nuestra vida, hermanos? Es una pregunta que usted se debe responder sinceramente. Es una pregunta que usted se tiene que responder sinceramente. ¿Quién es la prioridad en nuestras vidas? ¿Cuál es la prioridad en nuestras vidas? Durante muchos años, hermano, yo trabajé para empresas y nos mandaban a muchos cursos, relaciones humanas, nos mandaban a cursos de autoestima, sin contar los cursos que nos mandaban acerca del trabajo que realizábamos. Pero en una vez que nos llevaron a un curso, el que estaba dando el curso decía: el más importante en mi vida soy yo, decía él. Lo más importante en tu vida eres tú, decía. Y de ahí vienen las demás cosas. Luego puedes seguir de lo más importante en tu vida, tu familia. Y seguía él. Luego, después de tu familia, lo más importante puede ser tu trabajo. Y después de tu trabajo, lo más importante en tu vida puede ser tu salud, tu bienestar. Y de último, este hombre pone a Dios. Cuando la Biblia nos enseña que el más importante en mi vida no soy yo, sino que es Dios. Es Dios el más importante en mi vida. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y entonces esa es la palabra que le da el profeta Elías a la gente: tomen una decisión, o Dios o Baal, pero que sea radical. Si quieren servir a Baal, vayan y sirvan a Baal. Es decisión de ustedes. Pero no estén jugando a dos pensamientos. Y si quieren servir a Dios, abandonen todo el pecado, todas las cosas del mundo y sírvanle a Dios. Amén. No es posible, hermanos. Es mentira del diablo que todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo camino, se llama Jesucristo, el único. Entonces seguimos, hermanos, el versículo 26, 1 Reyes 16, 26 al 28.
dice la Biblia, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Entonces, cuando Elías le hace el reto a los profetas de Baal, ellos lo aceptan con gusto, porque según su creencia, Baal era el Dios supremo y que Baal estaba sobre todos los dioses. Entonces, para ellos Baal era superior a Jehová, según ellos, ¿eh? Según ellos, Baal tenía el poder para hacer llover, Baal tenía el poder sobre la tormenta, sobre los rayos, sobre los relámpagos, sobre el fuego. Entonces ellos dicen: oh, es pan comido. Porque miren, hermanos, antes de que sucediera esto con el profeta Elías, pues ellos ya tenían experiencia, por así decirlo, de hacer arder un holocausto. Eso no era nuevo para ellos. Pero, escúcheme, según arqueólogos que han estudiado todo esto, han descubierto que los adoradores de Baal o los adoradores de dioses paganos, ellos descubrieron que usaban trucos para hacer arder fuego en un altar. Usaban trucos. Entonces, supuestamente que cuando estaban ellos armando el altar, ponían ahí algo que poco a poco se iba incendiando, y cuando ellos estaban clamando, pum, de repente aparecía fuego. Entonces, ellos tenían esos trucos, pero Dios no permitió que usaran esos trucos. No les funcionó. Quizá lo intentaron. Quizá cuando los profetas de Baal empezaron a armar el altar, dijeron: vos acordate del truco, ponele ahí el truco. Y lo hicieron, y estaban de adorar esperando que el truco funcionara y empezara a salir fuego, pero no funcionó, Dios no lo permitió. Y entonces empezó a pasar el tiempo, y llegó el mediodía y nada. Y entonces viene Elías y en son de burla les dice: griten en voz alta, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Entonces Elías empieza a burlarse de ellos. Pero escuchen, para los profetas de Baal no lo tomaban con una burla, porque según sus creencias, pues los dioses eran como los humanos. Los dioses se dormían, los dioses descansaban, los dioses salían a trabajar, o salían de viaje, o se apartaban a meditar. Entonces, mientras Elías se burlaba de ellos, pues ellos no lo tomaban como una burla, porque esa era su creencia. Para ellos, los dioses, dice: ah, no, nuestro Dios se fue a echar un su colazo por allá, o nuestro Dios está dormido. Esa era la creencia de ellos, era la cosmovisión, que actuaban como humanos. Pero Elías, para él sí era una burla, porque nuestro Dios no tiene ninguna necesidad, porque nuestro Dios no se cansa, porque nuestro Dios es omnipotente, Él todo lo puede, Él es todopoderoso, y Dios está siempre atento al clamor de los justos. El Salmo 145, 18: cercano está Jehová a los que le invocan de veras. Entonces, para nosotros los que creemos en el Dios Todopoderoso, Él no es como nosotros los humanos, Él es superior a nosotros. Él no se cansa, Él no tiene necesidad, Él puede estar en todas partes.
Él puede oír la oración de todos los cristianos a la vez, como que si le estuviera prestando atención a solo uno, pero Él tiene la capacidad de oír a todos y prestarle atención, porque Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él todo lo puede. Pero esa no era la idea de Dios para los adoradores de Baal. Y vemos ahí, hermanos, la diferencia entre nuestro Dios y los dioses paganos. Ante la incapacidad de hacer descender fuego del cielo, vienen estos profetas de Baal y entran como en un trance demoníaco. Entran en un trance así, mero loco. De manera que agarran hojas afiladas y empiezan a herirse el cuerpo, empiezan a cortarse. Entonces dice la Biblia que empezaron ellos a chorrear sangre, se empaparon de sangre. Pero a pesar de ese sacrificio doloroso, no sucede nada. Mire, hermano, qué frustración para estos hombres. No les funcionó ningún truco, no les funcionaba nada. ¿Y ahora qué hacemos? Pues agarremos hojas afiladas, cuchillos, espadas, cabezas de lanza y cortémonos el cuerpo, y empiezan a sangrar. Pero no, hermanos, es de balde, porque los ídolos tienen poder, los ídolos nada son. Su fe, hermanos, es muy baja. Necesitamos subir ese nivel de fe. Amén. 1 Corintios 8:4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un Dios. Entonces los profetas de Baal podían estar clamando todo lo que quisieran, pero no había nadie que les escuchara, porque los ídolos nada son, no tienen ningún poder. Las supuestas manifestaciones de los ídolos eran puros trucos baratos. Ahora, hermanos, tenemos que considerar algo. Y el mismo apóstol Pablo lo declara en 1 Corintios 10, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo dice que lo que se sacrifica a los ídolos, ¿se sacrifica a quiénes? ¿Alguien de ustedes ese pasaje? Lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, ¿lo sacrifican a quiénes? A los demonios. Amén. ¿Sabía usted eso? Lea ahí 1 Corintios 10, 19 y 20, dice: lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Quiere decir, hermanos, que en algunas ocasiones Dios permite que los demonios obren alguna manifestación sobrenatural. En algunas ocasiones. Amén. Eso es una verdad. Y también está respaldado por la Biblia. Si se me pudieran poner ahí Mateo 24, 24. ¿Se me pueden poner ahí, por favor? Mientras lo ponen, usted diga amén. No, ¿verdad? No lo pone. Bueno, búsquelo usted en su Biblia. Mateo 24, 24. Cuando usted lo tenga, me puede decir con un amén. ¿Ya lo tiene? Mateo 24, 24. ¿Qué dice? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Mire, por eso yo le invito a que usted traiga su Biblia, porque a veces esa pantalla falla. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levántela. Que no trajeron, les voy a dar un coscorrón. Son mentiras, ¿no? Amén. Traigan su Biblia siempre. Acuérdense que los cristianos todos tienen Biblia. Amén. Entonces en Mateo 24 dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y esos son demonios.
Y si son personas, son poseídas por demonios. Amén. Falsos cristos, falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Usted ha leído la historia de Moisés? ¿Cuántos han leído la historia de Moisés? Bien, bueno. Cuando Moisés se presenta ante Faraón y Faraón no le cree, entonces Moisés le dice: mira, te voy a mostrar una señal, y le tira al suelo la vara. Y cuando Moisés tira al suelo la vara, ¿qué sucede? Se convierte en una serpiente la vara. Yo también puedo hacer eso. Y Faraón le dijo a los brujos: miren, hagan lo mismo. Entonces los brujos también tiraron la vara, y las varas de los brujos también se convirtieron en serpientes. Léalo ahí en Éxodo. Entonces viene Moisés y dice: vamos a convertir el agua en sangre. Y vienen los brujos: entonces también podemos convertir el agua en sangre. Entonces, hermanos, los demonios también pueden hacer manifestaciones sobrenaturales. Es por eso, iglesia, présteme atención aquí, por favor. Es por eso que usted y yo no tenemos que ir detrás de las señales. Es por eso que usted y yo no debemos ir detrás de las manifestaciones, hermanos. Yo no sé si usted me está escuchando en esta noche o está pensando en los frijolitos que se va a ir a cenar ahorita. Nosotros no podemos confiar o esperar o basar nuestra fe en manifestaciones, en señales, sino que en Dios. Amén. Si Dios se manifiesta, gloria a Dios. Y si no se manifiesta, yo sigo creyendo en Él. No nos movemos por un sentir. Hoy en día el evangelio todo es de sentir, hermanos. Es que yo siento. ¿Y sabe cómo son de pícaros? Yo siento de parte de Dios, dicen. Parte de su corazón, no de parte de Dios. Es una excusa para tirarnos una buena pedrada, ¿verdad, hermanos? Yo siento de parte de Dios decirle esto, dice. No, hermano, si usted va a decir, dígalo, ¿verdad? Y dígalo: mire, hermano, yo he notado esto y quiero aclararlo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir rápidamente porque el tiempo se nos está yendo. Vamos a leer el versículo 30 al 38. Primera de Reyes 18, versículo 30 al 38. Tome su Biblia ahí, hermanos. A veces falla la pantalla. ¿Ya? Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo. Bueno, esto es ya después de que los profetas de Baal ya no pudieron hacer nada. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amén. Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos de esto que leímos. En primer lugar, Elías restauró el altar a Jehová. Y esto es bien interesante, hermanos, porque no solamente era algo literal, sino que también era algo simbólico. Los israelitas habían abandonado el culto a Jehová.
por lo cual era necesario restaurarlo. Pero también en el Monte Carmelo había un altar donde se le ofrecía culto a Jehová, que Jezabel y los profetas de Baal habían destruido para que no hubiera culto a Jehová. Y vino Elías, hermano, y tomó 12 piedras y reedificó el altar a Jehová. Amén. Hermano, si tú has abandonado tu adoración a Dios, tu tiempo devocional con Dios, tienes que restaurar ese altar. Tienes que restaurar ese altar. El altar familiar que está arruinado en tu casa, tienes que restaurarlo. Satanás, que el Señor lo reprenda, ha logrado meterse en tu casa y tienes que restaurar ese altar. El altar de tu hogar. Lo edificó con 12 piedras que representaban a cada una de las tribus de Israel. Y eso es bien interesante, hermanos, porque en este momento de esta historia, Israel estaba dividido en dos: el reino del sur, Judá, y el reino del norte, Israel. Y en el reino del norte de Israel habían 10 tribus, cuando eran 12. Entonces, con este acto que hace Elías, estaba declarando el rechazo de Dios a esa división. Por eso dice el versículo 31: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Eran 12 tribus, no 10. Y por el pecado del pueblo se habían dividido. Dios no le gusta la división, hermanos. Luego Elías hizo abrir una zanja profunda. No nos vamos a meter en detalles de medidas porque al final de cuentas no tiene mucho sentido, pero sí mandó a hacer una zanja muy profunda y cortó el animal, lo puso en el altar y derramó mucha agua sobre ese altar. 3 veces hizo que echaran agua sobre ese altar, de manera que esa zanja profunda que mandó acabar se llenó de agua. La leña estaba empapada, el animal estaba empapado, las piedras estaban empapadas, la tierra estaba empapada, la zanja estaba llena de agua. Hermanos, esa leña no la encendían, pero ni con soplete. Estaba empapada. Ahora, ¿de dónde salió el agua si había sequía? Si cuando inicia el capítulo 18 dice que Acab le dice a su mayordomo que salgan por todo el país a buscar agua para sus caballos y sus mulas, ¿verdad? Y viene Elías y dicen: empápenme el altar con bastante agua hasta 3 veces. Entonces, hermanos, unos arqueólogos muchos años atrás descubrieron que en el Monte Carmelo había un pozo. Interesante, ¿verdad? Y hasta hoy día ese pozo está activo. Y miren cómo es Dios, hermanos, porque Dios había preservado ese pozo durante toda la sequía con agua para este momento especial. Acá no logró encontrar ese pozo. Y cuando Elías convoca a todos al Monte Carmelo, dice: voy a sacar agua. ¿Y de dónde, Elías, si no hay agua? Ahí hay un pozo, miren. Imagino que todos se quedaron asombrados. Ve, todos buscando agua y aquí hay agua. Como cuando usted anda buscando sus lentes, ¿verdad? ¿Y dónde están mis lentes? Y aquí en la cabeza los ando. Yo creo que alguna vez nos ha pasado eso, ¿verdad? ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde? Y aquí los andan. Así le pasó a los israelitas. ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? Y ahí lo tenían en la nariz. Y entonces, ahora, hermanos, miren,
Yo quiero que entendamos que todo, escúcheme bien por favor, todo lo que estaba aconteciendo tenía un propósito. No era por puro capricho que Elías hizo derramar agua, que hiciera una zanja e hizo derramar agua. No era por puro capricho, no era arrogancia. Si Elías hizo derramar mucha agua, es para que no hubiera ninguna duda que el fuego vino de Dios. Porque se recuerdan que les dije que los profetas paganos usaban trucos, ponían allí algo que iniciara fuego, y entonces va a funcionar si todo está seco, ¿verdad? Pero si todo está empapado, ningún truco va a funcionar. Entonces Elías hizo derramar mucha agua para que no lo fueran a acusar de que usó un truco como los sacerdotes paganos. Otra cosa que tenemos que entender, hermanos, es que Elías estaba actuando bajo la orden de Dios. Amén. Elías no se fue a retar a los profetas de Baal por su propia cuenta, porque era tonto. No, todo lo hizo bajo la dirección y el propósito de Dios. Sin embargo, a pesar de que él iba bajo la orden de Dios, Elías oró. ¿Se da cuenta usted de eso? Rogó por una manifestación. Entonces, hermanos, esto nos enseña que nosotros no debemos dejar de orar bajo ninguna circunstancia. Estamos cumpliendo el propósito de Dios, tenemos que orar. Nos sentimos llenos del poder del Espíritu Santo, tenemos que orar. La oración no puede faltar. Cuanto más, hermanos, cuando nosotros estamos atravesando una situación difícil, es cuando más tenemos que orar. Cuando nos sentimos desalentados, tenemos que orar. Cuando nos sentimos tristes, tenemos que orar. Cuando nos sentimos cansados, tenemos que orar. Nos sentimos alegres, tenemos que orar. Por eso el apóstol Pablo nos dice: orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Amén. El Señor Jesucristo dice: oren y velen para que no entren en tentación. Entonces, cuando Elías clama a Dios: Señor, manifiéstate para que este pueblo entienda que tú eres Dios. No apareció fuego, hermanos, del altar como lo hacían los trucos de los sacerdotes paganos, sino que del cielo descendió fuego. Escúcheme, hermano, no fue un rayo que cayó, fue fuego que descendió del cielo. Fue fuego, hermanos, y un fuego tan poderoso que usted lee allí en el versículo 38: cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, consumió la leña que estaba empapada. Pero no solamente eso, consumió las piedras, el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Quién podía, hermanos, cuestionar si eso venía de Jehová? ¿Quién lo podía cuestionar? Nadie podía cuestionar: eso fue un truco, o eso fue pura chiripa porque fue un rayo que cayó en seco. No, hermano, fue fuego que descendió. Ahora, rápidamente, hermanos, no es la primera vez que descendía fuego del cielo. Y vamos a verlo rápidamente. Cuando Moisés inauguró el tabernáculo en Levítico 9:24, dice la Biblia que descendió fuego del cielo sobre el altar y consumió el holocausto. Cuando David intercede por Israel, porque David en su necedad hizo un censo y Dios le dijo: ¿qué quieres? 3 años de hambre, 3 años de hambre. ¿Cuál era la otra? 3 días de peste. ¿Y cuál era la otra? Así, 3 años de hambre,
3 meses atacado por sus enemigos o 3 días de peste. Entonces David escogió 3 días de peste, ¿verdad? Pero cuando el ángel se iba acercando a Jerusalén, en la propiedad de Arauna, entonces David ofreció un holocausto a Jehová para que se detuviera la matanza. Y en esa ocasión, en 1 Crónicas 21:26, dice: y edificó David un altar a Jehová en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde el cielo en el altar del holocausto. Segunda vez, ¿verdad? Segunda vez fuego del cielo. Tercera vez fuego del cielo, cuando Salomón inauguró el templo. Segunda Crónicas 7:1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Tercera vez. Cuarta vez, Elías. Amén. Entonces todos conocemos la historia de cuando descendió fuego del cielo, pero no solamente fue Elías. También fue cuando inauguró Moisés el Levítico 9:24, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. Moisés cuando inauguró el tabernáculo, David cuando intercedió por Jerusalén, Salomón cuando inauguró el templo, y Elías cuando enfrentó a los profetas de Baal. Amén. ¿Sabía usted eso, hermano? Sí lo sabía, ¿verdad? Si usted lee la Biblia, ¿para qué pregunto? De manera, hermanos, que el fuego simboliza la gloria de Jehová. Por eso nosotros a veces pedimos fuego de Dios, ¿verdad? Fuego, fuego, fuego es el que quiero. Mándalo, mándalo. Cantamos, ¿verdad? Pero también era una manifestación de la misericordia de Jehová a su pueblo. Porque miren, hermanos, Israel no se merecía ser testigo de esa gloria. Pero cuando Israel vio esa gloria, dice el versículo 39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Sin embargo, aunque en ese momento ellos dijeron, se asustaron y dijeron Jehová es Dios, quizá por el miedo y la emoción, a la vuelta de los días volvieron otra vez a sus pecados. Es muy triste. Entonces, hermanos, vamos a ir finalizando ya. Ya se nos acabó el tiempo. Quiero que entendamos que este milagro de descender fuego del cielo demuestra la misericordia de Dios. ¿Por qué demuestra la misericordia de Dios? Porque Israel había abandonado a Jehová por seguir a Baal. Y Dios, hermanos, pudo haber hecho descender fuego del cielo, pero para consumir a ese pueblo rebelde. Dios pudo haberlo hecho. ¿Yo para qué voy a estar aguantando a estos ingratos? Y pudo haber hecho descender fuego del cielo para matar a esos ingratos. Pero no, hermanos. Hizo descender fuego del cielo para manifestar su gloria a ese pueblo ingrato. Y para ofrecerles una segunda oportunidad. Porque nuestro Dios es el Dios de oportunidades. Por eso el proverbista dice: 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Porque Dios es el Dios de oportunidades. El Dios que es ofendido, el Dios que sufre la ofensa, se humilla y toma la iniciativa para buscar una reconciliación. Qué tremendo eso, ¿verdad, hermanos? Y esto aplacó la ira de Dios, porque inmediatamente después hizo descender la lluvia sobre Israel. Mire, hermanos, quizá usted diga: cómo me hubiera gustado ver ese milagro, descender fuego del cielo. Pero piense 2 veces en ese deseo, hermanos.
Piense 2 veces en ese deseo. O que usted diga, ay, cómo me gustaría ver la gloria de Dios que descienda fuego del cielo. Piense 2 veces en ese deseo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios manifiesta esa gloria cuando hay un pueblo rebelde. Si el pueblo hubiera andado en obediencia a Dios, no hubiera habido necesidad de descender fuego del cielo. Por eso Jesús le dice a Tomás en Juan 20:29, Tomás, tú creíste porque me viste, le dice. Tú creíste porque me viste, viste mis heridas y viste la lanza en el costado. Y Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. La convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Eso es fe. No necesitamos manifestaciones para creer en Dios. Porque cada día vemos su misericordia en nuestras vidas. Si podemos respirar es por su misericordia. Si podemos trabajar, si nos podemos mover es por su misericordia. No necesitamos señales. En la época de Jesús los judíos pedían señal. En Mateo 16:4 el Señor dice, la generación mala y adúltera demanda señal, dice, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La generación mala y adúltera, ¿qué dice? Demanda señal. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche, hermano. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver su manifestación. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Y obviamente, hermanos, cuando nosotros estamos dentro de la voluntad y el propósito de Dios y nuestra fe se enfoca en cumplir el propósito de Dios, vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Vamos a caminar en lo sobrenatural. Pero eso no nos va a sorprender. Nos va a sorprender la misericordia que Dios nos tiene a nosotros. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando regresaron todos emocionados, ay Señor, vimos los enfermos sanar y vimos los demonios que se sujetaban en tu nombre. Y Jesús le dice, no se emocionen por eso, le dice. Así le dice Jesús. No se emocionen por eso. Alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ver la gloria de Dios, ¿qué significa? Ver la gloria de Dios significa andar en obediencia. Andar en obediencia. Y si el Espíritu Santo se quiere manifestar, que se manifieste y haga con nosotros lo que Él quiera. Que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, pero nosotros vamos a esperar en Él, no en las manifestaciones. Amén.